el ácido láctico produce daño tisular, pero principalmente daño neurológico. Ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando hay daño neurológico, vamos a tener complicaciones severas. El corazón es un órgano muy sensible a los cambios de oxígeno. ¿Y cómo reacciona? Aquí tenemos el bulbo, y al bulbo le llegan unos nervios, una información de la cantidad de oxígeno y la cantidad de CO2 que está en la sangre. Y además le llega la cantidad de la presión en el niño, la presión arterial. Donde está llegando, está informando a cada rato, está en la carótida y en la aorta, está llegando esta información al bulbo, y el bulbo recibe esta información. Cuando hay disminución de oxígeno en la sangre, inmediatamente hace le da una orden al corazón y le dice: funciona más rápido, haz una taquicardia porque hay poco oxígeno, para que esta oxigenación llegue a todas las células. Entonces el corazón responde con una taquicardia, y eso se puede reflejar en el registro cardiotocográfico, ¿sí? Cuando hay mucho CO2 y poco oxígeno, está empezando una acidosis respiratoria por un cambio en la presión parcial de estos gases, y eso se refleja en el corazón. Ahora, cuando hay alteraciones en la perfusión de oxígeno fetal, también el corazón, como es un órgano muy sensible, va a reaccionar con otros cambios fisiopatológicos que se pueden registrar en el registro cardiotocográfico. Y eso vamos a ver. Lo primero que va a producirse es una acidosis respiratoria, una alteración en la cantidad o en la presión parcial de oxígeno que baja y sube el CO2. Y luego vamos a tener una acidosis metabólica. El niño recurre al ciclo de Krebs, al ciclo anaeróbico, va a producir energía, pero a través de solamente utilizando glucosa, gran cantidad de glucosa, y va a producir poca cantidad de energía, ¿no? Si yo en este momento al niñito, si no sé, le pongo solución glucosada, le estoy poniendo gasolina al fuego, ¿sí? Le estoy dando más glucosa, va a producir, a través de esta glucosa va a producir más energía anaeróbica, pero va a producir más ácido láctico. Entonces en este momento no tengo que ponerle glucosa, ¿sí? Porque el niño está ávido de glucosa. Le tengo que poner una solución zinc lactato, será, para que mejore la volemia en la señora, la circulación. Entonces cuando nace este niñito, podemos valorar en qué estado está, si ha tenido hipoxia o no ha tenido hipoxia, y hacemos este test de Apgar. El test de Apgar es un examen que se le hace al niño al minuto y a los 5 minutos. Vamos a controlar la frecuencia cardíaca, ¿sí? El esfuerzo respiratorio, ¿qué esfuerzo hace este niño para respirar? Cuando ha tenido una hipoxia in útero, va a hacer gran cantidad de esfuerzo para respirar. El tono muscular, si se está moviendo, si tiene tono o está como un sapito. La excitabilidad de que le hacemos un estímulo, debe llorar. Si no llora, pues está mal, su sistema nervioso se ha deteriorado. Y la coloración. Entonces, esos parámetros tomen en cuenta el Apgar, que podemos hacer cuando nace, pero nuestra intención no es hacer el Apgar cuando nace, sino es detectar la hipoxia durante el trabajo del parto. Aquí tenemos la acidosis metabólica, está relacionada mucho con el Apgar bajo, ¿sí? Y este Apgar bajo, generalmente, los niños poniéndole oxígeno, haciéndole la atención necesaria por el neonatólogo a este recién nacido que ha nacido hipóxico, van a recuperar, la mayoría de los casos recupera, pero una pequeña cantidad no va a recuperar, y vamos a tener una morbilidad a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, esta es una morbilidad a corto plazo. Este niño va a tener un déficit neurológico, acidosis metabólica, y puede haber disfunción de varios de su sistema. El riñón se lesiona, el intestino se lesiona, el intestino está hipóxico. Por eso el intestino, en el niño cuando está hipóxico, el niño ¿qué hace? Se hace caquita, ¿no? Dentro del útero, hace meconio. Entonces ese es un dato de hipoxia en la circulación esplénica. Y vamos a tener esto a largo plazo. Y a esto no queremos llegar, ¿no? No queremos llegar a una parálisis espástica. Este niño tiene un déficit neurológico grande y está asociada a la hipoxia intraparto. Cuando tenemos este niño, podemos ir a una consulta de
pediatría generalmente, es que ha habido un problema durante el trabajo de parto. Si nosotros interrumpir el embarazo sospechando de una hipoxia en el niño, a través de este registro cardiotocográfico, yo tengo que corroborar si realmente ha habido, esto sí, para cuestiones legales, corroborar si ha habido la hipoxia. Entonces le tomo sangre del cordón y verifico o hago un examen de sangre y verifico ahí el pH, verifico el bicarbonato, la presión parcial de oxígeno, de CO2, el exceso de base. ¿Sí? Si esto está alterado, pues mi cesárea o la interrupción de ese embarazo ha sido adecuada. Entonces esto con fines legales en el exterior es bien importante. Ahora, si esto no está alterado, la familia o la paciente me puede meter en juicio. ¿Por qué he hecho cesárea? ¿Por qué le he hecho una decisión? Hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Por cuestiones legales. En el exterior está muy de moda meter juicio a los médicos. Entonces, ¿qué es el objetivo? Evitar que resultados adversos fetales, si estamos haciendo un buen control en el trabajo de parto, que estos estén relacionados con la hipoxia y la acidosis, y además evitar intervenciones innecesarias. En una paciente con factores de riesgo, hacer una cesárea más que puede estar haciendo más morbilidad. Entonces evito intervenciones innecesarias y principalmente hacer un diagnóstico temprano de la hipoxia. ¿Sí? Darme cuenta que está. Yo, cuando han ido mis estudiantes a la sala de partos, les mostró los registros. ¿Sí? Aquí está haciendo una hipoxia o está teniendo una circular de cordón. Entonces nos damos cuenta en forma temprana que está haciendo una alteración. Este es el registro cardiotocográfico y este cardiotocográfico nos han pasado quirófano a sala de parto porque no teníamos. En hospital de tercer nivel no hay un cardiotocográfico, es reclamado, he puesto notas y nos han pasado esto, es un avión. Y vamos a ver cómo se hace la realización. Se pone estos transductores, un transductor nos va a marcar la dinámica uterina y el otro transductor la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Pero no se debe poner así la posición de cúbito supino, la paciente acostada de espalda está comprimiendo la aorta y la cava, entonces no hay una buena circulación, no hay una buena oxigenación, entonces pueden tener registros alterados. La posición es semisentada o en decúbito lateral izquierdo. Esta es la posición que se debe tomar. Esta paciente, esta señora, está en decúbito dorsal, entonces está mala la posición. ¿Sí? Bien, en estas camillas, pero son una lista de esas camillas, no se puede poner en semisentada, pero sí se puede poner en decúbito lateral. Ahora, si la señora es muy gorda, es bien peligroso, se puede caer de esta camilla. Bien, este es el registro cardiotocográfico, es un papel que se está marcando en respuesta a las alteraciones hipóxicas del corazón. ¿Sí? El corazón inmediatamente reacciona cuando hay una hipoxia. Y aquí vamos a tener dos registros, dos trazos. Este trazo que está marcando la dinámica uterina, las contracciones uterinas, y este trazo es la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? Ahora, este papel está programado para hacer 1 centímetro por minuto. 1 centímetro, esto es un minuto, y va haciendo un registro 1 centímetro por minuto. Aquí tenemos estas columnas, quiere decir que equivale a 1 minuto. En este registro tenemos 16 columnas, son 16 minutos. Normalmente el registro se hace en 20 minutos. ¿Sí? Luego tenemos aquí cada rayita de estas significa 2 latidos cardíacos fetales. ¿Sí? 2, 4, 6, 8, 10. Y luego vamos a registrar los movimientos fetales. Aquí no hay ningún movimiento, aparentemente no se ha registrado. Entonces este papel nos va a registrar la frecuencia cardíaca, la dinámica uterina, los movimientos fetales. Y aquí tenemos un registro más. Eso es verdadero, no es del internet. Aquí tenemos dinámica uterina, bien regular. Aquí, si hacemos esto, son 10 minutos. ¿Sí? Aquí tenemos 3 contracciones en 10 minutos. Aquí tenemos hasta 4 contracciones en 10 minutos, pero aquí una buena intensidad, casi está llegando a 90 milímetros de mercurio. Y aquí está llegando a 60 milímetros de mercurio. Estas contracciones son efectivas para producir dilatación. Aquí tenemos igual
contracciones, 3 contracciones en 10 minutos, y allá arriba está la frecuencia cardíaca fetal, igual está, ¿sí? La frecuencia cardíaca fetal. Tiene una media o una basal de 140, allá también una basal de 140, pero son diferentes estos registros. Aquella tiene bastante variabilidad, esta tiene una variabilidad mínima, que eso vamos a ver enseguida. Pero lo primero que tenemos que darnos cuenta, como estamos haciendo un registro cardiotocográfico, estamos viendo la dinámica uterina, tenemos que ver cómo está la dinámica uterina. Esta es una dinámica regular, ¿sí? Más o menos 2 contracciones en 10 minutos. Aquí tenemos una dinámica alterada, es una polisistólica, hay mucha contracción, y cada que hay contracción hay hipoxia, porque las arterias espirales se comprimen por el músculo uterino y no le llega sangre al niño, ¿sí? Entonces esto es peligroso. Aquí también tenemos una polisistolia. ¿Qué vamos a ver de la dinámica uterina? Vamos a controlar la frecuencia. ¿Cuántas contracciones hay en 10 minutos? ¿Sí? Vamos a valorar la intensidad. ¿Qué intensidad tiene esto en milímetros de mercurio? La intensidad arriba de 30 milímetros de mercurio dice que es efectiva para producir dilatación. Y además, arriba de 30 milímetros de mercurio, la mama va a sentir dolor, ¿sí? La actividad uterina, que es una multiplicación de la frecuencia por la intensidad, y se marca en unidades Montevideo. Esto es muy antiguo, es del Centro Latinoamericano de Perinatología del Uruguay. La duración de las contracciones, ¿cuánto duran? 30, 40, 50 segundos, 60 segundos. Normalmente una contracción efectiva dura 45 segundos. Y el tono basal es la presión intraútero que hay entre contracción y contracción, ¿sí? Eso tenemos que evaluar la dinámica uterina, pero también tenemos que evaluar la frecuencia cardíaca fetal. Ya les he dicho, el corazón es muy sensible a los cambios de oxígeno y va a tener una variabilidad, una línea de base, ¿sí? Normalmente 140 la línea de base, pero tiene unos rangos entre 110 y 160. Ese es lo normal. La línea de base entre 110 y 160 latidos por minuto. Entonces vamos a una media de 140 latidos por minuto. Entonces la línea de base es un rango que tiene que tener la frecuencia cardíaca fetal. Ahora dice, a mayor edad gestacional hay un descenso progresivo de la línea de base. Tal vez cuando el niño es de término, la línea de base es de 130, ¿sí? O 120. Cuando es pretérmino, tal vez va a ser un poquito más elevada. Es la línea de base, lo primerito. Luego vamos a ver, en esta línea de base pueden haber dos situaciones. Uno, que sea un aumento de la frecuencia cardíaca, y otro que sea una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Un aumento en la frecuencia cardíaca se llama taquicardia. La línea de base, ¿dónde está? Está más arriba de 140, está más o menos 160, 170, ¿sí? Entonces la taquicardia son latidos mayores a 160 por minuto, y eso nos está reflejando una hipoxia. El bulbo ha detectado esta hipoxia y le manda al corazón una orden a través del sistema simpático. Le dice, oye, late más rápido porque si no, no hay oxígeno a los tejidos. Y entonces hay una respuesta del corazón ante la hipoxia. Puede haber, se detecta la hipoxia a través de este registro. Puede haber también por liberación de catecolamina. La mente nerviosa está liberando catecolaminas en su organismo, y entonces eso hace que aumente la frecuencia cardíaca. Puede haber una sepsis o una hipovolemia. La sepsis va a dar fiebre. Entonces la fiebre va a hacer que el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca aumente. O esto lo hemos hablado hace rato, es un mecanismo compensador ante la hipoxia, ¿no? El miocardio empieza a latir en forma acelerada. Pero también podemos tener aquí bradicardia. La línea de base normalmente es 140, pero aquí está más o menos 110, ¿sí? A bajada, es una bradicardia, y puede ser una acidosis prolongada. La bradicardia, y el corazón ha latido muy rápido, taquicardia, y se cansa porque las coronares también están hipóxicas. Y se cansa y empieza una bradicardia. Es un dato, un signo cardíaco de una acidosis o de una hipoxia y acidosis ya prolongada. Si nosotros tenemos bradicardia, mejor sacarlo a este niño, si no se va a morir, ¿sí? Ahora pueden haber anemia fetal, una bradicardia terminal, bloqueos auriculoventriculares. Esos son signos de bradicardia, pero para eso tenemos que estudiar el registro.
la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Son la amplitud de la banda en un segmento, más o menos en un minuto. ¿Sí? Esta es la variabilidad. Y vamos a tener varios tipos de variabilidad. ¿Qué nos está indicando la variabilidad? Que hay una buena oxigenación al cerebro, hay una buena coordinación entre el simpático y el parasimpático, es un buen parámetro de bienestar fetal, ¿sí? La variabilidad. Cuando no hay variabilidad, cuando el registro es silente, eso es grave. Vamos a ver enseguida. No me saques foto. Estoy simpático, ¿no? Pero no. Les voy a pasar esto. Les voy a pasar es para que ustedes estudien. No es para mí, esto es para ustedes. Esta es la variabilidad, una variabilidad normal, ahí tenemos, ahí está. Es el rango de los latidos cardíacos, pero tenemos aquí diferentes tipos de variabilidad. Ausente, menos de 3 latidos por minuto. Es un registro silente. Cuando este registro silente es más de 10 minutos, hay que tener mucho cuidado. El corazón no está siendo oxigenado, o sea, hay una hipoxia y el corazón está apenas latiendo, ¿sí? Es un registro silente o ausente. Una variabilidad mínima es menor a 5 latidos por minuto. Miren, una variabilidad mínima. ¿Sí? Ahora, una variabilidad moderada, normal, entre 6 y 25 latidos por minuto. Bien diferente. Esto significa buena respuesta fetal, no hay hipoxia, no hay acidosis, hay una buena coordinación entre el simpático y el parasimpático. Este efecto está de término, también ese es un parámetro, y tiene una variabilidad. Y aquí hay una variabilidad marcada, más de 25 latidos por minuto, saltatoria. ¿Sí? Si este registro, este o aquel, se producen por más de 10 minutos, hay que tener mucho cuidado, está pasando algo en esto, hay una hipoxia circular de cordón, nudo de cordón, desprendimiento, un montón de situaciones. Ahora, aquí tenemos una buena variabilidad, ¿no? Pero aquí, variabilidad mínima. Pero aquí se recupera. Dice que en este momento este niño se ha dormido. 10 minutos se ha dormido. ¿Sí? Son signos de sueño. Se duerme, tiene derecho a dormir. Eso nos está diciendo que hay un bienestar neurológico adecuado y hay una ausencia de hipoxia o acidosis, ¿sí? Que se duerme el niño. Recupera, ¿no? La variabilidad recupera. Variabilidad anormal, tenemos dos tipos aquí en dientos de tiburón, ¿sí? Más de 25 latidos, hay una alteración, hay una hipoxia, entonces tenemos que ver. Y este patrón sinusoidal, como una teja española, ¿no ven? Miren, esto es bien típico de la anemia fetal. Anemia fetal o datos de hipoxia fetal grave, en este registro sinusoidal es bien frecuente en los niños que tienen eritroblastosis fetal. Cuando el grupo sanguíneo de la mamá es CDH negativo, del papá es CDH positivo, este niño hace anemia. Entonces va a tener este patrón, es bien característico. Y este niño está con una hipoxia fetal grave. Llega a las 34 semanas y hay que sacarlo, ¿quién se va a morir? Variabilidad, otras variabilidades anormales, ahí tenemos un patrón sinusoidal, también registro de arriba, como teja española, y en dientes de sierra o en dientes de tiburón, también es un reflejo de una hipoxia grave. Aceleraciones, ¿qué son las aceleraciones? Tenemos una media, una basal de 130, pero de un momento a otro aumenta durante 15 latidos por minuto, una aceleración durante 15 segundos, pero luego disminuye y va haciendo su variabilidad normal, su línea basal, ¿sí? Hay una aceleración. Las aceleraciones son fisiológicas. Cada que se mueve el niño, aumenta los latidos cardíacos. Cada que hay contracción, aumentan los latidos cardíacos. Entonces, esto es normal. Es normal que haya aceleraciones. Aquí tenemos aumento del latido cardíaco. Hay una contracción aquí y aumenta el latido cardíaco. ¿Sí? Aquí hay una contracción y aumenta el latido cardíaco. Es una buena respuesta a la hipoxia. O sea, no hay hipoxia. El niño está
normóxido, ¿no? Tiene una buena oxigenación. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos variabilidad, ¿sí? Normal, entre 5 y 15 latidos por minuto. Tenemos aquí, ¿esto qué significa? Jaime, ¿qué significa esto? A la mamá se le da un transductor y si señora cada que se mueve su niño va a apretar el transductor. Entonces está haciendo movimientos fetales, y cuando hay movimientos fetales hay unas respuestas fisiológicas, hay una variabilidad. ¿Sí? Aquí tenemos movimientos fetales, hay aceleración, hay una aceleración. Ahora tenemos contracción y debes responder el corazón con una aceleración normal. ¿Ya? Aceleración. Una media basal de 140 más o menos esto, con aceleración en respuesta a las contracciones o en respuesta al movimiento fetal. Desaceleraciones, estas ya son patológicas. Desaceleraciones, tenemos aquí, está viendo una basal de 140 por minuto, con una buena variabilidad, pero desacelera, baja 15 latidos por minuto durante 15 segundos. Pero recupera. ¿Sí? Esta es una desaceleración. Es típico de la hipoxia. Aquí tenemos la desaceleración temprana. Una contracción y en espejo, dice, ¿no? Una desaceleración. ¿Qué significa esto? Que hay una compresión de la cabeza fetal en el canal de parto y va a haber este tipo de desaceleraciones tempranas. ¿Sí? Una contracción, la contracción tiene características. Inicia la contracción, el vértice de la contracción se llama acme. La frecuencia cardíaca tiene una variabilidad, una línea de base de más o menos 140 latidos por minuto, una variabilidad de 5 a 15 latidos por minuto, es lo normal, desacelera, el fondo de la desaceleración se llama nadir, y luego recupera, después de unos 15 segundos, 20 segundos recupera. Pero cuando esta contracción y la desaceleración en espejo se están mirando, es una desaceleración temprana, sinónimo de compresión de la cabeza fetal. Normal en el trabajo de parto. ¿Sí? Aquí tenemos una desaceleración variable. ¿Qué es una desaceleración variable? Están relacionadas con la compresión del cordón doble circular, nudo verdadero del cordón. No hay a veces contracción, no hay trabajo de parto, pero hay desaceleración variable. Pueden ser leves, pueden ser moderadas o severas. Y también hay desaceleraciones atípicas. Si no hay contracción, desacelera por circular el cordón, pues, ¿no? Pero estas atípicas vamos a ver enseguida. Esto es una desaceleración variable normal. Variabilidad, hace un hombro, desacelera, hace como una W y recupera. Y hace otro hombro. Eso es normal. Puede ser un circular de cordón, ¿sí? Pero que no está comprimiendo, no está haciendo hipoxia. Aquí tenemos una contracción, no tiene que ver mucho con la contracción, pero en este caso sí, hay una contracción y hay una desaceleración. Aquí tenemos una contracción y una desaceleración, hombro, W, recupera, y hombro. Aquí, hombro, W y recupera. Aquí tenemos una contracción, hombro, una W y recupera. Eso es normal. ¿Cuáles son las patológicas? Esta desaceleración. Es un nudo verdadero de cordón o 3 vueltas al cordón. ¿Sí? No hay hombro. Hay una variabilidad aquí, una línea de base y cae en forma brusca. Hace una W, recupera, pero no hay hombro. Estas son patológicas. Si nosotros sabemos interpretar un registro cardiográfico, pues nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Aquí también, estas son patológicas, cuando duran más de 60 segundos, caen más de 60 latidos por minuto, ¿sí? Y recuperan sin hombro. Esas son patológicas. Si esto se repite 2 o 3 veces, yo le saco atendiendo porque se va a comprimir el cordón y se va a mover. Aquí está. Ahí tenemos hombro. En relación, no está muy en relación a la contracción. Hay una contracción, después de la contracción
desaceleración. ¿Sí? Aquí hay un hombro, desacelera otro hombro. Desaceleración tardía, esto es patológico. Desaceleración hemos visto temprano, la variable y la tardía. La tardía se produce la contracción y después de que termine el acme de la contracción, se produce la desaceleración. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay una hipoxia. Hay un trastorno en la circulación placentaria. Si este es persistente, está asociado a respuesta o resultados fetales adversos. Este niño va a tener hipoxia, va a tener acidosis. ¿Sí? Entonces, es una asociación importante con acidosis. Las desaceleraciones tardías son graves. Aquí tenemos. Aquí hay contracción, contracción, contracción. Más o menos hay 3 contracciones en 10 minutos, pero después no es en espejo, miren. No es en espejo. Termina la contracción y desacelera, pero sí se recupera. Otra vez variabilidad, una media basal de 140, contracción y después de la contracción desacelera. Esto es patológico, ¿sí? Esto es hipoxia. Si yo veo esto y le sigo el trabajo de parto, se van a morir este niño, se va a poner. Aquí tenemos una berílica, esta. Contracción, aquí. Contracción, desaceleración. ¿Sí? Contracción, no es en espejo, no es una variabilidad temprana, es una tardía. Contracción, desaceleración. ¿Están entendiendo, no ven? Sí, doctor. Aquí otra. Aquí hay 2 cosas aquí, pueden interpretar. Una